Trump se desata. ¿Qué significa? Bueno, nos dice Stefan Banu, el mundo esperaba un Trump pacífico, pero él quiere Canadá, Groenlandia, Panamá. Es algo peor, en Ucrania nada de parar esta matanza fratricida. Bueno, vamos a ver. Por partes. Esa referencia que ya no va a resolver el conflicto en Ucrania en un día o en una semana, que bueno, 6 meses, ¿no? Que pueden ser 6 meses, no creo que es algo negativo, ¿no? Es algo positivo, es decir, en el sentido de que ahora lo que está transmitiendo es su falta de voluntad o su falta de capacidad de imponer a Rusia el que esa guerra termine, cómo termine, sus consecuencias, etc. Ya dijimos que esto va a quedar en manos de Rusia, salvo que bueno, haya una gran guerra, una guerra mundial, y que la función fundamental de Trump era o debía ser evitar esa guerra mundial, es decir, que como consecuencia de una guerra cuya finalización va a decidir Rusia, la reacción por parte de Occidente, de esa élite corporativa occidental que está, digamos, en situación de pánico frente a esa victoria de Rusia, pues que se controle, es decir, que Trump controle, que evite que esa reacción suponga una guerra mundial, ¿no? Bueno, si consigue eso, ya es bastante. Pero, claro, esto exige también, pues, o sería lo ideal, que por un lado Rusia defina, como parece que va a ser, el término de esa guerra y Trump controle la reacción. Otra cosa es que eso se escenifique de una forma o de otra, ¿no? Bien. Entonces, por eso digo que creo que esa referencia a los 6 meses al final es decir, bueno, una forma de decir que deja el tema de la guerra en manos de Rusia, que en él no va a interferir. Bueno, entonces eso yo creo que es positivo. Ahora, ¿el mundo esperaba un Trump pacífico? Bueno, en principio, teniendo en cuenta el primer mandato, pues podríamos decir, bueno, por lo menos es un presidente que no ha generado ninguna nueva guerra, algo excepcional en el caso de Estados Unidos, ¿no? Bien, aunque también puede haber elementos que lo expliquen, como todo, ¿no? Pero bueno, sí es cierto que en el caso de Trump, y esto es muy importante, hay que fijarse poco en lo que dice y sobre todo en lo que hace. Dices, pues él quiere Canadá, Groenlandia, Panamá. Y dices, bueno, claro, estos días está diciendo de todo, ¿no? Pero esto también puede ser, o puede ser en parte, una maniobra de distracción frente a lo que está sucediendo en Ucrania, frente a unos medios de comunicación muy centrados en lo que pasa en Ucrania. Él ha conseguido distraerles y que no hablen de que está abandonando su compromiso de cerrar el tema de Ucrania en una semana y sin embargo que hablen de todo lo demás. Bueno, este puede ser un objetivo o un objetivo parcial, ¿no? Trump es tremendamente contradictorio en sus decisiones, sobre todo en sus declaraciones, y siempre decimos, no es una persona a la que le preocupe la coherencia de lo que dice, no sigue un relato coherente, porque es un hombre de medios, un hombre de imagen, entonces se preocupa fundamentalmente de cuál va a ser el resultado de lo que diga, o al revés, si queréis, de qué es lo que en cada momento tiene que decir para generar un resultado determinado. El que eso sea incoherente con lo que ha dicho la semana anterior o con lo que va a decir la siguiente, eso no le importa. Entonces, eso es algo que hay que tener muy en cuenta a la hora de valorar lo que es Trump y lo que es el trumpismo, ¿no? Porque y algo de esto también pasó en el primer mandato, es decir, una constante sucesión de proclamas de autosuficiencia, ¿no? Pero que luego, al final, pues llegaba
a unos acuerdos, otros acuerdos, etcétera, ¿no? Y de tal forma que durante su mandato no hubo guerras, ¿no? Bueno, vamos a ver esto qué quiere decir, ¿no? En el momento actual, en función de lo que vaya haciendo, habrá que ir valorando su presidencia. Pero no es bueno, en el caso de Trump especialmente, pasarse de un extremo al otro en las valoraciones sobre Trump o el trumpismo en base a sus declaraciones. Ni por valorarlas positivamente, ni por valorarlas negativamente. Sobre todo estas declaraciones muy llamativas. Y que son muy llamativas desde el punto de vista de los medios de comunicación, porque a lo mejor es eso exactamente lo que está pretendiendo por una u otra razón. Bien, tranquilidad, vamos a ver el paso del tiempo. En principio, ya he dicho que esa referencia a los 6 meses para la finalización del conflicto en Ucrania es muy positiva, porque lo contrario podría querer llevarnos a un enfrentamiento directo entre Estados Unidos y Rusia, porque Estados Unidos quisiera terminar el conflicto ya a favor de los intereses de Ucrania, en contra de los intereses de Rusia, y eso generar o un nuevo conflicto o la continuación del actual, indefinidamente, ¿no? Entonces, con esa referencia a los 6 meses, ya digo, lo que hace en la práctica es dejar el resultado de la guerra en manos de Rusia, ¿no? Yo creo que eso es en sí mismo positivo, pero algo que ya veis que lo ha dicho respondiendo a una pregunta casi sin que se notara, ¿no? Mientras que el otro lo está haciendo de forma muy llamativa, provocando los medios. Bueno, yo creo que todos tenemos que tener paciencia y eso, valorar el trumpismo en base a lo que realmente vaya haciendo. Bien, dejarnos preguntas o comentarios y no os olvidéis de darle a la tecla de suscribirse si no estáis suscritos. Gracias por seguirnos.